Bueno, profe, buenas noches. Voy a hacer la sustentación del formulario que creé. Aquí pues básicamente está la estructura que usted nos pidió. En el HTML lo que hice fue inicialmente hacer el enlace del CSS y al final del body hice el enlace del script, JavaScript. Bueno, aquí en la parte inicial inserté una imagen pues para hacer uso de esta parte. Creé un contenedor en donde está calcular la nómina y ver el video que estoy realizando en este momento. También creé un contenedor en donde pues básicamente metí toda la parte del formulario. Básicamente en el formulario entonces lo que hice fue crear inputs de tipo radio para la selección del tipo de documento y solamente se puede hacer selección de uno. Para la parte del documento creé inputs de tipo texto para que el usuario pueda insertar el texto que tenga que meter con sus respectivos validaciones, solamente números, solamente texto mayúscula, minúscula, para nombres y apellidos. Y para la parte del email, entonces lo que hice fue crear un input de tipo email y este pues ya básicamente digamos que tiene la validación ya de por sí. Listo, para la parte del género, igual, tipo radio, para poder seleccionar género masculino o femenino. Y para la parte de el sueldo, entonces aquí lo que hice fue crear un input tipo número, para que solamente reciba de tipo numérico y con un mínimo y un máximo. Igualmente pues le coloqué la validación. Para las fechas de inicio lo que hice fue crear un input de tipo date que me permite hacer un despliegue del calendario en donde el usuario puede seleccionar de forma más fácil el día, la fecha de inicio y la fecha final. Para la prueba PCR igualmente input de tipo radio para poder seleccionar si se la hizo, si no se la hizo. Y al final agrego dos botones que me permiten consultar la nómina o si no hacer limpieza del formulario. En la parte de abajo ya en un div coloqué ya toda la parte correspondiente a donde se arrojan los cálculos que ya podremos ver. Bueno, aquí está pues toda la parte de CSS de los estilos y el código en JavaScript. Acá pues básicamente entonces voy a mostrar que funciona el formulario. Si acá yo le meto texto, básicamente me dice que por favor coincida con lo solicitado, entonces le metemos texto, perdón, números. Acá si le meto un número en la parte de texto me dice que utilice un formato que coincida con el solicitado. Este funciona de la misma manera. El email, si yo coloco algo que no coincida con un email, me pide la validación. Listo. Para el salario únicamente se le pueden meter números. Y para la parte de la selección de las fechas, listo. Si le doy limpiar formulario, vuelve y me limpia todo. Entonces, para hacer la muestra de que el formulario funciona, listo. Colocar fecha de inicio, fecha de fin. Y cuando le doy acá en consultar, bueno, este era otro valor que le había, otra validación que le había metido. Le doy consultar y entonces acá me arroja los resultados. ¿Cómo lo hice? Pues básicamente cuando le doy clic en consultar me lleva a esta función. Entonces lo que hice fue definir varias variables, fecha, día de inicio, día de fin, y con estas dos me determina los días laborados. Los días laborados los determino con esta función, en donde él permite hacer el cálculo de acuerdo a lo que el usuario inserte, hacer el cálculo de la fecha de inicio y la fecha fin teniendo en cuenta, bueno, esto solamente pues me botaba el resultado en milisegundos, entonces con esta función de acá, con este cálculo de acá puedo pasarlos a días y ya teniendo esto pues me determina la diferencia de días. Listo.
Después de esto, de tener ya los días laborados, entonces determino el subsidio de transporte, que este pues sí lo hice directamente acá, teniendo en cuenta los días laborados. Otras dos variables de salud y pensión, que básicamente las calculo de la misma manera con la función aportes, con este cálculo. Listo. Y a partir de eso, pues ya puedo determinar el salario final que me lleva a esta función, en donde tengo en cuenta todas las variables y hago el cálculo para poder determinar pues cuál sería el salario final. Obviamente pues se tiene en cuenta digamos que pues, con lo que el usuario meta en el formulario y ya con los resultados pues lo que hago es utilizar un getElementById de los textos de área que coloqué en el form y lo que hace es reescribirme ya las variables, resultados de las variables en esta parte de acá. Y ya, listo, profe. Pues muchas gracias.